mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por un otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que ha venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, estimados hermanos, estamos en la fiesta del Buen Pastor. Hoy la Iglesia también pide por las vocaciones. Hoy unos hermanos nuestros legionarios iban a recibir el sacramento del diaconado, y por las circunstancias en las que nos encontramos, después de haber estado esperando unos 10, 11, 12 años, van a tener que esperarse un poquito más para poder recibirlo. Y vamos a pedir por ellos. El Buen Pastor es una de las imágenes hermosas y bonitas que nos presenta nuestro Señor Jesucristo de sí mismo. Él muchas veces dice yo soy. Yo soy es un término que no es la primera persona del indicativo del verbo ser. Bueno, sí, también lo es. Pero no significa eso en la Biblia. Yo soy, para los judíos, para nosotros, los cristianos, era lo que le respondió nuestro Dios y Señor a Moisés cuando se le apareció en la zarza que no se consumía, y le dice Moisés: ¿cómo le digo que te llamas al faraón? El cómo te llamas no significa el nombre. A ver, dame tu carnet de identidad, porque Dios no tiene carnet de identidad, no tiene cédula. Entonces, no es eso. El yo soy, el que es lo que nuestro Dios y Señor le dijo a Moisés, era lo que Él era, su esencia. El nombre representaba su identidad, representaba como si tú le dejaras el corazón, toda tu intimidad, todas tus cosas más personales a alguien. Ese es tu nombre. Y entonces le estaba diciendo Dios a Moisés que le dijera: yo soy Dios, yo soy creador, yo soy padre, yo soy amigo. Todo lo que nosotros sabemos de Dios está incluido en ese yo soy. Y ese yo soy es el que utiliza Jesucristo ahora en la Biblia, en el Evangelio, para decir quién es ante sus discípulos, ante los apóstoles, ante los fariseos. Y el yo soy pues empieza a tener una serie de significativos, de cualidades. Uno de ellos es lo que nos dice hoy: yo soy el buen pastor. ¿Y qué es lo que significa que yo soy el buen pastor? Que no es pastor solamente, es buen pastor. Y buen, esa palabra griega con que se especifica en la Biblia, bueno es ser bueno, ser justo, ser honesto, ser generoso. Esa es la palabra bueno. El pastor que nos cuida a nosotros
tiene esas características. No solamente es un administrador, no solamente es un gerente, es un buen pastor. ¿Tú realmente experimentas de Dios nuestro Señor esa bondad con todos esos calificativos? Ser bueno, es justo contigo, es amable contigo, es generoso contigo. Eso es lo que nos viene hoy a decir, es lo que nos viene a proclamar nuestro Señor. Le proclamaba a los fariseos, esos enemigos que tenía, pero muchos de los que le escuchaban sí que realmente tenían esa capacidad de poder entender esas palabras. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor es el que habla y el que sus ovejas le escuchan. Hoy me llegó un video de una de las páginas católicas en uno de los grupos en los que estoy, que gracias a Dios vi, porque como hay tantos grupos, los grupos casi no los veo. Veo más bien los que son personales, que ya me llegan varios. Pero bueno, intento leer lo máximo que puedo lo de los grupos. Sobre todo porque pide muchas veces intenciones en los grupos y ahí por lo menos me entero. Cuando veo que es intención, me paro un poco para leerlo. Bueno, pues en esos grupos había un video que dice si que el pastor hable a sus ovejas es un hecho real o ficticio. Y entonces el video pues se ve como están en un lugar, ahí en un corral, en un redil muy grande, en un campo, y pues varias personas se ponen el vestido de pastor y empiezan a llamar a las ovejas y no les pela ninguna. Hasta que llega el pastor, ¿no? Y empieza él a gritar con sus sonidos y todo lo demás, y todas las ovejas que estaban cada una pastando por el monte, entonces todas levantan la cabeza y empiezan a ver dónde está la voz, dónde está el sonido. Y pues el pastor sigue gritando, sigue hablando, lo que sea, silbando. Y entonces todas empiezan a acercar y se ve en las imágenes como el pastor se va por una parte y todas las ovejas le siguen, ¿no? Le hacen una bola ahí y todas van con él. Ese es nuestro pastor. El pastor es el que habla con nosotros y nosotros tenemos que saber escuchar su voz. Ese escuchar su voz es como un código de seguridad. Si tú no entiendes la voz, si tú no te das cuenta de cuál es la voz, tú no le seguirás. Figúrense esos jóvenes que están en casa, ¿no? Y entonces tocan a la puerta y no tienen camarita porque se les acaba de estropear. Y entonces pues dicen, ¿quién es? Y de fuera dice alguien, soy tu papá. Y la de dentro dice, mangos verdes. Esa no es la voz de mi papá. Y no le abres. No le abres a cualquiera a tu casa. No le abres a cualquiera, pues, tus cosas, ¿sí? Tienes tú una voz. Jesús es el que tiene esa voz, y esa voz es, como decía alguien, el filtro. Hoy en el mundo del Internet necesitamos filtros. Esos filtros son los que nos permiten a nosotros encontrar lo que queremos, o son filtros de seguridad para no encontrar lo que no debemos encontrar. Los filtros son esa contraseña que tú tienes. Tú tienes tu tarjeta bancaria y tú no le das tu tarjeta bancaria a cualquiera con la contraseña. Si acaso, pues a los de tu familia y punto. Esa es la voz del Señor. ¿Tú qué voz escuchas? ¿A quién abres tu corazón? ¿Se lo abres a cualquiera? ¿O tú entregas tu contraseña para que entren en tu corazón a las personas en las que tú tienes confianza? A Jesús. Hoy escuchamos muchas voces. Hoy vivimos en un mundo que, aunque estemos en una pandemia, nos siguen llegando anuncios para que compren. No sé qué van a comprar, pero para que compremos. Esa cultura del comprar se ha visto un poco truncada. Ya no compramos cosas superfluas, compramos cosas que son necesarias en estos momentos. Somos muy cuidadosos en qué
y en dónde nos estamos gastando nuestro dinero. ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿A quién sigues tú? Y eso es lo que nos dice hoy nuestro Señor Jesucristo. Él es la voz de Dios que me habla, que me dice cuál es el camino que yo debo recorrer. Pero hay otros pastores que no son buenos, son simplemente pastores y a lo mejor malos, que me llevan a otros lugares. Escuchar la voz de ese buen pastor, yo creo que es el reto que nosotros tenemos, el rezar por esos buenos pastores, por esos pastores que tenemos a nuestro lado, que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir siendo mejores, que nos ayudan a poder proyectarnos, realizarnos, pedir por ellos, para que sean ellos los que nos ayuden. Y les decía al principio, no solamente son los sacerdotes, sino las personas esa de confianza. Mi director espiritual es un buen pastor. Mi papá, mi abuelito, pedir por ellos. Son ellos los que me hablan y me aconsejan y me dicen por dónde tengo que caminar. Claro que yo tengo el derecho a estar enojada, pues sí, pues tengo todo el derecho para estar enojada, pero eso no significa que ellos, los que me hablan, sean buenos pastores. Pueden ser un poco cansones, eso sí, pero son buenos. Escuchémosle, escuchemos a esas personas que están a nuestro lado y que nos ayudan a poder encontrar la voz de Dios, la voz que me lleva a esa verdadera felicidad. Una vez estaban en un teatro, un orador estaba pues, declamando diferentes poesías, acababa él de hacer la obra de teatro, era una persona pues, con una gran capacidad y al final le pidieron que declamase algunas poesías. Y él se puso a declamar algunas poesías y lo hizo realmente bien. Después de cada poesía que él estaba declamando, había una salva de palmas, pero impresionante, porque pues, era una persona pues, con una gran capacidad de poder hablar. Y un sacerdote que estaba escuchándole le dijo, ¿tú podrías declamar el Salmo del Buen Pastor? Y estaba todo aquello rodeado de pues, personas que habían ido al teatro, personas de los medios de comunicación y todo, que estaban escuchando y estaban en esa conversación. Y él dijo, sí, claro, y empezó a declamar el Buen Pastor. Y le dijo al final, todos le aplaudieron, y al final le dijo, ¿y ahora por qué no lo declamas tú? Y el sacerdote dijo, sí, claro que sí. Se levantó, se puso en la tarima y declamó el Buen Pastor. Nadie le aplaudió, era un silencio total. Algunas lágrimas caían por los ojos de algunas personas. Y el artista se levantó nuevamente y dijo, lo que ha ocurrido es que cuando yo dije el Buen Pastor, era un artista el que estaba declamando ese salmo. Cuando fue el sacerdote, era el pastor quien estaba declamando ese salmo. Acabada la reunión, en el post, estaban ahí hablando algunos directores que dicen que ellos tenían muchos artistas que hacían unos papeles impresionantes, los hacían muy bien, se sabían las palabras al pie de la letra, pero simplemente declamaban. Había otros que se metían en el papel y esos eran los buenos, decían ellos. Y de esos hay pocos. ¿Nosotros declamamos o estamos metidos en el papel? Eso es lo que hoy Dios nuestro Señor nos pide. Que no solamente digamos cosas bonitas, sino que seamos coherentes con eso que nosotros estamos diciendo y las vivamos.